Vamos entonces a continuar con las pruebas funcionales renales. Una vez que ustedes ya hayan visto el primer PowerPoint de introducción a la fisiología renal y luego cuáles eran los mecanismos de absorción, secreción, cómo era la extracción, formación de orina y obviamente el filtrado a nivel glomerular. Entonces, yo les había hablado de un término que era el clearance. Entonces, el clearance era la cantidad de una sustancia de la cual era depurada del plasma en una unidad de tiempo. Entonces, miremos la fórmula acá. Clearance de una sustancia. En realidad, esta sustancia tiene que cumplir requisitos. Tiene que ser una sustancia que si, por ejemplo, yo la inyecto por vía endovenosa, es una sustancia que, como la ingreso, no tendría que sufrir ningún tipo de proceso, ni de reabsorción ni de secreción. Entonces, como yo la aplicaría en forma endovenosa, lo ideal sería que como yo la aplique, directamente se filtre y como se filtre, se excrete. Entonces, no tenga ningún tipo de proceso ni de absorción ni de secreción. ¿Qué pasa? La realidad es que nosotros vamos a intentar manejar pruebas de funcionalismo renal con sustancias de tipo endógenas, teniendo en cuenta algunas modificaciones. Entonces, tu fórmula inicial va a ser clearance de la sustancia que yo voy a averiguar. En este caso le puse X, porque es para explicar la fórmula. Entonces, clearance de la sustancia X. Puede ser de creatinina, de inulina, de paraminoipurato. Después vamos a ver cada uno y qué implicancia médica tiene. Entonces, yo tengo un numerador y tengo un denominador. Quiero que te fijes algo acá. La U es de la concentración urinaria de dicha sustancia, multiplicado por el volumen urinario por minuto. Entonces, lo urinario en la fórmula del clearance va en el numerador y en el denominador va a ser la concentración plasmática de dicha sustancia que vos querés estudiar. Entonces, cuando yo voy a hacer un clearance, voy a tener que parear, que cotejar esa sustancia, qué concentración tiene en el plasma de tu paciente y qué concentración tiene en orina dicha sustancia. Cabe aclarar algo, estas pruebas son pruebas de funcionalismo renal que implican que tu paciente tiene que traer al laboratorio, tiene que llevar al laboratorio una micción completa, la recolección completa de una orina de 24 horas. Por eso acá se pone volumen urinario, el cual después se va a tener que expresar en minutos. Entonces, es lógico que vos veas que los pacientes cuando ingresan al laboratorio vienen con botellas con orina en su interior. Por otro lado, en el momento que traen la recolección de esa orina de 24 horas, vos tenés que hacerle la extracción de sangre y obviamente vas a medir la concentración plasmática de dicha sustancia, que va en el término el denominador, como también vas a evaluar dicha sustancia justamente en ese volumen urinario que tu paciente te trae con las botellas. Entonces, repasamos concentración urinaria de la sustancia que yo quiero evaluar, concentración plasmática de la sustancia que quiero evaluar y mi volumen urinario. Definición entonces va a representar esa depuración, ese grado de eliminación de una sustancia que está presente en el plasma por vía renal. Vamos a tener que tener en cuenta, por supuesto, muchas consideraciones.
flujo sanguíneo renal. Determina indirectamente el grado de filtración renal. Va a modificar la relación de reabsorción de agua y de solutos por parte de tu túbulo contorneado proximal. Acordate que arriba del 90% todas las sustancias que se filtran se reabsorben en ese túbulo contorneado proximal y vos mantenés la orina o el líquido tubular, en este caso, en la misma concentración osmolar que teníamos en el plasma. También va a participar en la concentración y en la dilución de la orina. Acordate la última diapositiva de fenómenos tubular 2 que vimos. Va a aportar oxígeno, va a aportar nutrientes, va a aportar hormonas a las células de la nefrona. Acordate el juego, el sistema yuctamedular, acordate la renina. Va a recoger dióxido de carbono, líquidos y solutos reabsorbidos y van a pasar a la circulación general. Esto, capilares peritubulares y pasan vasos rectos, circulación general. Por el otro lado, va a aportar sustratos, elementos que vos no necesitas y van a formar parte de esa excreción urinaria. Calculando el flujo sanguíneo renal. Promedio, una persona de 70 kilos, tu volumen minuto era promedio 5.6 litros. Si vos te acordás, habíamos visto que el flujo sanguíneo renal, el flujo de sangre que maneja el riñón, yo te dije, correspondía promedio entre un 20 a un 25% del gasto cardíaco. Entonces, entre el 23% con esa variable que yo te di, este es un término medio, el 23% de tu gasto cardíaco se va a destinar a la función renal, o sea, va a formar parte de tu flujo sanguíneo renal. Entonces, si vos ya sabés o el peso de una persona, el volumen minuto cardíaco que maneja una persona estándar de 70 kilos, y sabes cuánto saca ese riñón de tu gasto cardíaco, cuánto es lo que le correspondería en rango normal entregar al riñón de ese gasto cardíaco, vos podrías calcular el flujo sanguíneo renal de tu paciente. Entonces, el 23% de 5.6 lo calculo así: 5.6 multiplicado por 23 dividido por 100. Entonces a mí me da 1,28 litros. Calculando entonces mi flujo plasmático renal. Habíamos visto una fórmula. Flujo plasmático renal es igual a flujo sanguíneo renal multiplicado por formulita, entre corchetes, 1 menos el hematocrito, o sea, necesito el hematocrito de mi paciente, dividido por 100. Entonces, ejemplo, mi flujo plasmático renal, dijimos, mi flujo sanguíneo renal era 1,2 litros, multiplicado por, repito el 1, porque esta es una fórmula, menos un ejemplo, el hematocrito de mi paciente es 45, lo divido por 100, entonces voy a obtener lo siguiente. Flujo plasmático renal, repito, 1.2 multiplicado por 1
menos esta resta del hematocrito dividido por 100 me va a dar 0,45. Entonces, hago lo siguiente. Flujo plasmático renal, repito, 1.2 por 1 menos 0,45 me da 0,55. Entonces, mi flujo plasmático renal equivale a 0,66 litros. 2 puntos, esto me daba 660 mililitros. Depuración de para-aminohipurato. Entonces, acá va a venir otro clearance. Primero yo te había explicado la fórmula general y ahora vamos específicamente a ver clearance y cada uno para qué sirve. El clearance de para-aminohipurato te da la información, y acá está subrayado, de ese flujo plasmático renal efectivo, lo que realmente llega al riñón y vamos a filtrar. Tu para-aminohipurato se filtra, pero cuidado, se secreta, pero no se reabsorbe. Entonces, el para-aminohipurato mío excretado va a ser igual a el que se filtré más el que reabsorbí. Entonces, presenta esto un grado de extracción del 90%. El para-aminohipurato en concentraciones bajas te habla de la depuración plasmática de un 90% en un único paso renal. Entonces, si yo quiero evaluar flujo plasmático renal efectivo, pido e indico clearance de para-aminohipurato. Aplico la fórmula de clearance y digo, ¿para qué me servía el clearance de para-aminohipurato? Para evaluar flujo plasmático renal efectivo. Entonces, coloco clearance de para-aminohipurato a que es igual. Aplico la fórmula de clearance. Acordate que en el numerador vos sí vas a tener todos los determinantes urinarios y en el denominador siempre iba a estar la concentración de plasma. Entonces, en el numerador pongo concentración urinaria de para-aminohipurato multiplicada por ese volumen urinario dividido la concentración de para-aminohipurato en plasma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Perfecto. Mi flujo plasmático renal efectivo. Hago lo siguiente. Lo tengo que convertir en flujo plasmático renal. ¿Cómo haces? Agarras tu fórmula de flujo plasmático renal efectivo y lo dividís por ese grado de extracción, que era en un 90%. Ejemplo. Te dicen, tu técnico, la concentración del para-aminohipurato en orina me dio 14 miligramos por mililitro. Esto es lo que te informa el técnico. La orina, la recolección que trajo tu paciente es de 1.296 mililitros. La concentración plasmática de tu para-aminohipurato es de 0,02 miligramos por mililitro. Entonces, vos tenés que pensar lo siguiente. La orina te la dan en un volumen, pero vos la tenés que expresar en horas. De horas, convertirla a minutos. Entonces, ¿cómo hago? Digo, 1.296 mililitros son en 24 horas. Esto equivale a 54 mililitros por hora. Hago la cuenta, paso a minutos y me da 0,9 mililitros por minuto. Pasé de hora, de 24 horas a hora, y de hora lo pasé
a minutos. Esto es una regla de 3 simple. Entonces, te digo 14 miligramos por mililitro multiplicada por ese volumen urinario por minuto. Acordate que era por minuto, no son los mililitros directos que te trae el paciente, por minuto. Entonces tuve que hacer la conversión y llegué a 0,9 mililitros por minuto. Perfecto, tengo en el numerador todo lo que es urinario. La concentración plasmática, la concentración urinaria del paraminipurato, perdón, tu volumen expresado en mililitros por minuto y dividido la concentración de paraminipurato en plasma. Me da 630 mililitros por minuto. ¿Qué hago ahora? Yo tenía que hacer una conversión. Flujo plasmático renal efectivo, era esto, lo dividía por ese índice de extracción y ahí iba a obtener el flujo plasmático renal. Entonces hacía 630 mililitros por minuto dividido 0,9. Traducción me da 700 mililitros por minuto. Esto es un ejemplo de lo que van a tener que aprender a calcular. Y si yo ahora quiero evaluar la filtración glomerular, entonces tiene que ser una sustancia que se filtre perfectamente a nivel glomerular, que no se reabsorba, que no se secrete, entonces que como la tengo, aparezca, se filtre y sea exactamente igual a lo que a mí me aparezca en orina. Entonces, ahora sí, le va a corresponder, si cumplís todos estos pasos, vas a ser igual a dicha sustancia, 2 puntos, igual a tu tasa de filtrado glomerular. Entonces, para que una sustancia sea considerada apta para evaluar la tasa de filtrado glomerular, tiene que cumplir las siguientes características. Primera, se tiene que filtrar sin ningún tipo de obstáculos, o sea, libremente. La cantidad que vos filtrás no la podés modificar ni por ningún proceso de absorción ni de secreción. No se puede metabolizar por el riñón y no debe modificar la función renal. Entonces, esta sustancia es la inulina. Fíjate, yo voy a hacer tasa de filtrado glomerular, esto es lo filtrado, multiplicada por la concentración plasmática de inulina, tiene que ser exactamente igual a la cantidad excretada. O sea, lo excretado, ¿cómo lo evaluás? Por la concentración urinaria de esa inulina multiplicada por el volumen urinario. Entonces, filtrado igual a lo excretado. Filtrado a qué es igual a la tasa de filtrado glomerular multiplicada por la concentración plasmática de la inulina. Este dato, este valor que vos obtengas acá, tiene que ser exactamente igual al valor de tu carga excretada. Entonces, mi cantidad excretada, ¿a qué es igual? A la concentración de la inulina en una muestra de orina que te trae tu paciente, multiplicada por esa cantidad de ese volumen urinario. Entonces, si yo sé esto, que lo filtrado es igual a lo excretado, despejo la tasa de filtrado glomerular. Por fórmula, esto lo pongo acá, lo que quedaba del otro lado de la ecuación no se modifica, queda de la misma manera,
Fíjate que lo urinario sigue quedando en el numerador, ya sea por dosaje urinario de esa sustancia multiplicada por el volumen urinario. Y ahora, lo que tenía de este lado de la igualdad, que estaba multiplicando, que era esa concentración plasmática de la inulina, esto que está multiplicando lo voy a pasar al otro término dividiendo. Aplico esta fórmula y tu tasa de filtrado glomerular equivalen a 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. Aclaramiento de la inulina es igual a tasa de filtrado glomerular, pero esta es exógena, o sea, me tenés que inyectar inulina. Para todo esto, la inulina ingresa por la arteriola aferente. Como ingresó, se filtró. Fíjate lo siguiente, acá no hay ni absorción ni reabsorción. Hay ausencia de secreción y ausencia de reabsorción. Lo único que va a ocurrir, sí, es pasaje de agua, pero no de inulina. Entonces te va a aumentar la concentración de inulina en orina, porque lo único que yo reabsorbí es agua. Entonces, cumple los parámetros para evaluar tasa de filtrado glomerular cuando administras una sustancia exógena. Como la inyecto, aparece, ingresa por la arteriola aferente, se filtra, no modifica absolutamente nada en el filtrado glomerular, se filtra, no se reabsorbe, no se secreta, entonces, como se inyectó, se filtró y aparece en orina. Entonces, la cantidad excretada evaluada en el tiempo es igual a la concentración urinaria y esto me lo va a dar el volumen de orina en el tiempo. Esto equivale a la cantidad filtrada en función del tiempo. Entonces, esto equivale a la concentración plasmática en relación al volumen filtrado por unidad de tiempo. Nuevamente la formulita y me va a dar promedio 120 mililitros por minuto.
Esto es por cada 1,7 metros cuadrados de superficie corporal. El adulto se mide pasando los 30 kilos en metro cuadrado de superficie corporal y en los chicos no se mide así. Entonces, me vas a preguntar, ¿y todo esto para qué va a ser importante? Cuando lleguemos al final del Power, te vas a dar cuenta de que hay algo fundamental. Y si no, busca cualquier prospecto de alguna medicación, sobre todo las neurológicas, donde te van a decir, se ajusta la dosis de un paciente de acuerdo al clearance. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la pergrabalina, las drogas nefrotóxicas, como por ejemplo la gentamina o la gentamicina, la amicacina, que vos sabés que son nefrotóxicas, se van a adecuar todas a tu funcionalismo renal. ¿Por qué? Porque si a mí no me funciona correctamente el riñón, voy a tener un acúmulo de una droga. Ese acúmulo de esa droga va a ejercer efectos secundarios. Entonces, siempre que uno administre una droga, sobre todo las de componente neurológico, se adecúan, al igual que los antibióticos, ojo, se adecúan de acuerdo a tu funcionalismo renal y a tu tasa de filtrado glomerular. Esta clearance de creatinina también va a evaluar una tasa de filtrado, pero esta es endógena. ¿Qué pasa? Esta creatinina está producida por la masa muscular, por la actividad muscular, y es tuya, es propia y es endógena. Entonces, la creatinina se va a filtrar libremente a través del glomérulo, va a pasar al espacio cápsula de Bowman. Como primera aproximación, no se va a reabsorber mucho ni se va a secretar. Solamente vas a saber que vas a manejar más o menos un 10%. Entonces, desde el punto de vista endógeno, también me sirve para evaluar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, es muy similar a la inulina, pero ¿qué pasa? La inulina yo la tengo que inyectar, la creatinina yo la tengo en forma endógena. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo. Lo que filtra, lo que tengo a nivel central inicial antes de ingresar, va a ser similar a lo que voy a tener en forma excretada. Entonces, el error que yo puedo llegar a tener estimativamente en ese balance que voy a hacer es promedio de un 10%. La cantidad filtrada entonces va a ser igual a la cantidad excretada. Por fórmula vuelvo a despejar tasa de filtrado glomerular y entonces me sirve a mí para tener una medida estimada de mi tasa de filtrado glomerular utilizando una sustancia endógena propia. Por eso, en la guardia, y esto es aproximado, después se hace un factor de corrección que se aplica una fórmula, la cual va a tener otro factor de corrección dependiendo si es un hombre o es una mujer. Ya lo vamos a ver. Vos pedís creatinina y vos decís creatinina alta o creatinina normal, ¿el riñón funciona bien o el riñón funciona mal? Es un estimativo. Como también pido la urea, y ya lo vamos a ver. Cuando yo pido una urea y la urea me viene alta, solamente la urea alta, digo alta dentro de un límite no muy superior al esperable, digo, este paciente no está manejando bien el agua. Ustedes ya vieron en el segundo Power manejo de urea. Entonces, el manejo de la urea implica lo que vos haces con el agua, como la creatinina es un reflejo de tu tasa de filtrado glomerular. Entonces, vos fíjate, cantidad filtrada exactamente igual a tu cantidad
excretada. Nada más que voy a tener un 10% de margen de error. Fíjate, ¿qué te dije yo? Recién te dije, se utiliza la creatinina. Sí, bueno, en la parte práctica yo puedo utilizar una fórmula que se llama aclaramiento de creatinina, que es la fórmula de Cockcroft-Gault, que es igual a 140, valor estándar, menos la edad de tu paciente, multiplicada por el peso, dividido 72 por la concentración única de esa creatinina en plasma. Entonces, esta fórmula la puedo aplicar en forma rápida y la puedo aplicar en una guardia. Ahora, yo te digo, hombre o mujer, y vos me decís hombre, entonces la fórmula termina acá. Acá la corto, si es hombre. Si es mujer, la multiplico por 0,85. Y esto es por factor de corrección. Entonces, mira acá. Este es un prospecto de pergabalina. Adecuar de acuerdo a esta fórmula. ¿Y qué tengo que adecuar a esta fórmula? La dosis que voy a dar. Mira, bien redondeadito en azul. O sea, esto que uno te está enseñando en este momento en fisiología es de aplicación médica en forma permanente. Ahora, seguimos. Es renal, hacete amigo de la calculadora. ¿Qué es la fracción de filtración? Es la fracción del plasma que circula en el glomérula y que va a ser transferida a ese espacio de Bowman. Es el componente que va a pasar desde el glomérulo a la cápsula de Bowman. O sea, ¿cuánto plasma realmente se filtró? Tu valor normal, 18 a un 22%. Entonces, mi fracción de filtrado es igual a mi tasa de filtración glomerular dividido mi flujo plasmático renal. Como esto se expresa en porcentaje, dos puntitos, vas a ver el número 100, multiplicado por 100. Entonces, 125 dividido 660, ya lo habíamos calculado cada uno de estos, en relación al porcentaje, me termina dando que mi fracción de filtrado es del 19%. Entonces, mi fracción de filtración a partir de los 70 años disminuye. Aumenta en el embarazo, aumenta en el ejercicio. En la insuficiencia cardíaca congestiva aumenta. ¿Y por qué? A expensas de la caída del flujo plasmático renal. En la hipertensión arterial primaria esencial aumenta por vasoconstricción capilar, que va a ser en forma mayor comparativamente en los capilares postglomerulares. Si esto te está resultando con dificultad, volvé a evaluar hemodinamia. Volvé a evaluar mecanismos de acción de vasoconstricción, vasodilatación glomerular. Entonces, la fracción de filtración puede ser igual a la concentración o al clearance de creatinina dividido ese clearance de para-aminohipurato por 100. La carga
va a ser la cantidad de una sustancia en la unidad de masa o de peso relacionada en el tiempo, miligramos por minuto. La carga filtrada es la cantidad de una sustancia que se va a filtrar en un minuto. La carga excretada va a ser la filtrada más la secretada menos la reabsorbida. Entonces, la concentración urinaria, la excretada, es igual a ese volumen urinario multiplicada por la concentración urinaria de dicha sustancia. La cantidad filtrada, la carga filtrada, es igual a el volumen de filtrado glomerular por la concentración plasmática multiplicada por la fracción libre que me va a quedar a mí a nivel plasmático. Si lo que yo filtro es mayor que lo que excreté, pensá, filtré más, pasó algo de más o más a través de esa membrana de filtración y es esto mayor que lo que vos recolectás en la orina, o sea, esto es mayor que lo excretado, significa que reabsorbiste. Si lo que filtré es menor, pero lo que excreté va a ser mayor, de vuelta. Si lo que filtré es menor, pero lo que excreto es mayor, significa que hubo un proceso de secreción, o sea, algo pasó, esa sustancia pasó desde el capilar peritubular hacia la luz tubular para que te aumente a nivel urinario. ¿Qué es el clearance osmolar? Primer tema, tenés que manejar muy bien concentración y dilución urinaria. Tenés que manejar muy bien contracorriente. Para lograr que yo tenga una orina diluida, se tiene que excretar más cantidad de agua que solutos. La orina diluida es esa orina clarita que vos tenés cuando tomás muchísima agua. Entonces, tengo más agua en proporción a los solutos que elimino. Si ahora quiero hacerte una orina concentrada, es la típica tuya de la mañana. Es bien amarilla, más oscura. Entonces, es una orina que tiene poca agua, pero tiene más cantidad de solutos. Entonces, para poder conocer lo que se llama aclaramiento de solutos del plasma por parte renal, voy a utilizar la fórmula de clearance. Clearance osmolar es igual a la osmolaridad urinaria. Fíjate que sigo sosteniendo en el numerador lo urinario, multiplicada por ese flujo urinario, dividido la concentración o la osmolaridad plasmática. Ejemplo, clearance osmolar. Te dicen, la molaridad plasmática de un paciente es de 300 miliosmoles por litro. La osmolaridad urinaria de tu paciente es de 600 miliosmoles por litro. Flujo de orina ya te lo convirtieron. Te da 1 mililitro por minuto. Entonces, aplico la fórmula 600 multiplicada por 1 dividido por 300. Resultado, 2 mililitros por minuto. ¿Qué interpretas de este número? ¿Qué significa este número? Que hay 2 mililitros de agua están siendo aclarados de soluto por cada minuto.
¿Qué sería el clearance de agua libre? Bien, hay una diuresis acuosa que permite excretar cantidades mayores de agua sin aumentar la excreción de cloruro de sodio ni otras sustancias. Entonces, el aclaramiento de agua libre te determina a vos calcular la cantidad de agua libre de un soluto que va a generar un riñón cuando se va a excretar una orina diluida, como cuando la voy a excretar en forma concentrada. Entonces, clearance de agua libre va a ser igual a tu volumen menos esa concentración osmolaria. Cuando el clearance de agua libre te dicen que es valor positivo, significa que los riñones están eliminando de más, o sea, un exceso de agua. Cuando tu valor va a dar negativo, dicen que lo que está haciendo es eliminar un exceso de solutos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Conservar el agua. En este segundo caso, por convención, se denomina TC de agua o clearance de agua libre. Índice osmótico es una relación entre la osmolaridad de la orina y la osmolaridad plasmática. Esto puede dar mayor a 1, menor a 1 o igual a un 1. Si es mayor que 1, esto vos hace la prueba y ponele cualquier número acá. Si el resultado es mayor a 1, implica que la orina es hipertónica. O sea, tu orina está súper concentrada, bien amarilla. ¿Por qué? Porque estás en antidiuresis o porque estás en diuresis osmótica. Estás haciendo arrastre de agua. Ejemplo, esta diuresis osmótica, la típica, es la glucosuria. Glucosa en orina, arrastre de agua. O también lo puedo llegar a provocar por algún tipo de diurético. Si al contrario, este resultado es menor a 1, tu orina está muy diluida, está hipotónica. Entonces, ¿qué significa? Tiene muchísimo líquido. ¿Qué significa? Entra en situación de diuresis hídrica. A uno le falta, al anterior le falta, o pierde por manejo, por ejemplo, de glucosa en orina, pero a este le sobra. Entonces, no te confundas diuresis osmótica, acorde, ósmosis, arrastre, y quien arrastra en este caso es la glucosa. No te confundas, por favor, con diuresis hídrica, que aumentás la cantidad de orina y las veces que orinas, porque lo que tenés es sobrehidratación. Ahora, si esta división te da 1 exacto, se denomina isostenuria. Y para que esto me dé exacto, la osmolaridad urinaria tiene que ser exactamente igual a la plasmática. Entonces, si eso da igual, el riñón no puede ser capaz de concentrar la orina. Si el riñón no puede ser capaz de concentrar la orina y responder a un balance hídrico, eso es un estado patológico. Entonces, repasemos. Esto te tiene que dar con respecto al 1. Más de 1, menos de 1 o en el medio me da un 1.
Si en el medio me da un 1, es patológico. Si esto me da más de 1, perfecto. Estoy en concentración, estoy en hipertonía en orina. Entonces, estoy o en antidiuresis o hay algo que me está haciendo perder agua que hace que mi orina esté hiperconcentrada o hipertónica. En este caso sería la glucosuria, o sea, la diuresis osmótica. Si me da menos que 1, mi orina está diluida. Traducción, lo que voy a tener es una diuresis hídrica. Pruebas de concentración. ¿Cómo se hacen? Hay que deprivar al paciente de 12 horas con medición posterior a la osmolaridad urinaria. Deprivar de líquidos. En los casos en que tu paciente no llegue a dicho valor de la densidad, hay que darle 3 a 5 unidades de vasopresina. Tercero, nuevo control de osmolaridad urinaria se hace en forma seriada durante 2 o 3 horas posteriores. Si tu osmolaridad secundario al ingreso de la JAD que yo administré es mayor al 10%, te está diciendo libre hormona antidiurética. Si no hay respuesta, sugiere que hay alguna alteración renal. FeNA, excreción fraccionada de sodio. Relaciona. Arriba en el numerador, siempre sodio. Abajo en el denominador, siempre creatinina. Vamos al numerador. Dije sodio. Sodio. ¿En qué? Sodio en orina dividido sodio en plasma. Todo esto está en el numerador. Sodio en orina dividido sodio en plasma. Valor queda en el numerador. Vamos al denominador. Creatinina en orina dividido creatinina plasmática. Este valor y este valor lo multiplico por 100. El resultado se da en porcentaje. Si esto me da menos de 1, fallo prerrenal. O sea, no me llega sangre correctamente al riñón. Hay alguna alteración, situación de hipovolemia, por la cual el riñón no recibe el flujo sanguíneo adecuadamente. Ustedes van a ver ahora, más adelante, en un par de clases, insuficiencia renal, que es una caída de la función renal. Entonces, va a ser de causa prerrenal, renal o posrenal. Si es prerrenal, es porque el tema es hemodinámico por X causa que ustedes vieron en cardio, por la cual no me va a llegar sangre correctamente por la arteriola aferente y no se va a filtrar como corresponde. Esa es prerrenal. Si estoy hablando de insuficiencia renal, el problema lo tiene el riñón en alguno de los sectores de mi nefrona, porque alteré, por ejemplo, la filtración, porque altero la membrana, porque no hice una reabsorción, porque no hice una secreción, pero mi problema lo tiene la formación de la orina, o sea, es exclusivo del parénquima renal. Ahora me decís, Betina, ¿y posrenal qué es? La orina se formó, por lo tanto es del riñón en adelante. ¿Qué significa esto? Si la orina se formó, pero no aparece y es posrenal, vos tenés que pensar obstrucción en adelante vía uréter, vía vejiga, vía uretra, obstrucción del sistema de salida. Ya saliste del riñón. Por supuesto que ahora, después de saber insuficiencia renal,
ustedes van a ver que depende del tipo de insuficiencia renal, yo voy a tener valores que van a ser específicos para causa prerrenal, para causa renal y para causa posrenal. Entonces, si este cuentita me da menor de 1, fallo prerrenal. Si me das más de 2, es específicamente lesión renal. Bases ureicas nitrogenadas. Nitrógeno. ¿Vos te acordás cuando arrancamos y yo te dije, ojo con el término pH? Que te hablé de una ecuación de Henderson-Hasselbalch, que te dije dióxido de carbono con agua, eso me va a dar ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica me va a dar bicarbonato y protón. Bueno, si vos te acordás, yo te dije, el protón, vos por ejemplo, te lo tenías que sacar de encima. Entonces, ¿qué pasaba con ese protón? Se podía llegar a combinar con el amoníaco NH3 y me iba a dar el amonio. O sea, ahora entra un compuesto que tiene nitrógeno. Entonces, hay pruebas funcionales que me determinan cómo está respondiendo el riñón en función a la concentración de dicho nitrógeno. Primer tema, el nitrógeno viene de un catabolismo proteico y su producción es hepática. Entonces, las bases ureicas nitrogenadas, que es ese nitrógeno ureico, tiene un rango de normalidad que va entre 10 y 20 miligramos por ciento. Tu urea tiene un valor normal de 20 a 40 miligramos. Entonces, el valor de la urea es igual y el equivalente a la base ureica nitrogenada multiplicada por 2,1 o 2,14. Su filtración a nivel glomerular tiene tasa baja de reabsorción. Entonces, cuando yo retengo bases ureicas nitrogenadas y la situación te digo que la azoemia es prerrenal, habla de caída en el filtrado o hiperproducción hepática. Si te digo ahora que tengo una azoemia de causa renal, mi problema lo tiene específicamente el riñón. Entonces hablo de necrosis glomerular o necrosis tubular. Ya vamos a ver específicamente dónde se va a manejar este grupito, el NH3, el amoníaco y el amonio. Y si es otra vez posrenal, es por proceso obstructivo. El tema que las bases ureicas nitrogenadas van a dar la encefalopatía con daño hepático.